Nuevamente, perdón, hace unos momentos se suspendió. Pues yo creo que por el tiempo, la época, la lluvia que está terrible, ¿verdad? Platicábamos lo que es la pena. La pena es un reproche. Platicábamos que es un reproche que el Estado impone a determinada conducta delictiva. Pero también actualmente, con en pleno respeto de los derechos humanos, es la reinserción del individuo. Para eso se impone la pena. Para reinsertar al individuo socialmente, a fin de que no vuelva a delinquir, por medio de la educación, por medio del trabajo que debe impulsar en esos lugares de confinamiento que el Estado impone. Ahora, ¿qué es la amnistía? Es el perdón de la pena impuesta a un sentenciado por la comisión de un delito. Actualmente se dictó una ley de amnistía en la que va a haber 5,000 personas que van a alcanzar ese beneficio en determinados tipos de delitos. Pero ¿qué pasa actualmente en México? Platicábamos. Vivimos en una pandemia que están suspendidas todas las actividades. O sea, los individuos van a salir a un lugar en donde no van a obtener, no van a lograr reinsertarse socialmente, ¿verdad? No van a obtener un trabajo fácilmente que le genere los medios para poder sufragar sus necesidades básicas. Pero también México como tal tiene graves problemas de carácter económico, porque no está obteniendo las remesas del extranjero, de Estados Unidos, que es otro país que se encuentra suspendido todas sus actividades también por la pandemia. La mayoría de los estados norteamericanos se encuentran suspendidos y es más grave la situación en Estados Unidos. En Nueva York tenemos más de 43,000 muertos actualmente por la pandemia, ¿verdad? Pero no nada más eso agrava la situación de este país, sino también el petróleo, su valor ha disminuido a tal grado que ya el costo es de menos $2, la mezcla mexicana. O sea, eso significa que el costo de un barril vale $2 más hacerlo, generarlo, eh, meterlo en un barril, venderlo, vale $2 más la producción de un barril de petróleo que la venta. Eso qué significa. Entonces, el gobierno no va a tener ni el ingreso interno, ni el de las remesas, ni los impuestos de los fabricantes, ni nada. Y cuando más, y por igual la población. Entonces, estas personas no han sido, además de que no fueron reinsertadas, no hubo un programa real de reinserción social previo a la ley de amnistía que se hizo al vapor. este, pues ¿qué va a pasar? ¿No van a cometer delitos? O sea, en México, en México se cometen más de 100 homicidios dolosos diarios, muchísimos delitos violentos, mucho más que los homicidios, los robos con violencia, las lesiones graves, ¿verdad? Feminicidios, violencia familiar, en fin, ¿qué va a pasar? ¿A dónde? El robo a casa habitación, a transeúnte, a negociación, a transporte. ¿Qué va a pasar? ¿Será una medida adecuada? ¿Es una medida adecuada o si existe una violación también a terceros, a las víctimas? ¿O se iniciará un procedimiento para poder determinar qué personas se encuentran ya reinsertadas? Porque recordemos que el fin de la pena actualmente es la reinserción social. Ese es el fin de la pena, la reinserción social. No nada más el reproche como era anteriormente. Y ya habrá logrado el Estado cumplir con esos fines o no. ¿Verdad? Porque no basta que diga que no son delitos graves. O sea, eso no significa que una persona deje de ser peligrosa o no. Cuando de hecho sabemos que los reclusorios pues, son las peores escuelas del crimen.
que los individuos tienen un rencor social al haber sido segregados de la sociedad, ¿verdad? Ya sea justa o injustamente, tienen un rencor social. No son blancas palomas, las personas que van a salir. Se los puedo asegurar que cuando menos el 99.9 no son blancas palomas. Son personas que han estado confinadas en un lugar agreste con personas peligrosas y que su conducta los ha llevado a determinar determinados actos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿De qué van a vivir y sus familias? En fin. O sea, yo creo que nos vienen graves problemas, ¿verdad? Sumándole a los que ya existen. Porque, pues, al no haber recursos, como comentábamos, pues, ¿qué va a pasar? Pero bueno, yo soy Luis Álvaro Hernández Esquivel, para Vivoreando la Noticia. ¿Y usted cree que la amnistía es una solución? ¿O usted qué opina?